Listo, ¿verdad? Estoy empezando la grabación. Un Ok. segundo. Usted me indica. A ver, está tardando para grabar. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas a esta jornada virtual del Ceneval, cuyo objetivo es precisamente prepararles a nuestros potenciales egresar a culminar de manera satisfactoria sus estudios prácticos, sobre todo en las ramas que tiene nuestra ciencia jurídica, y desde luego también como una herramienta específica para que ustedes puedan aprobar de manera satisfactoria su examen Ceneval. El día de hoy tocaremos temas muy interesantes, sobre todo en materia de derecho civil, para lo cual quiero agradecer infinitamente y sobre todo dar la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, a la licenciada Karina Giselle Pérez Morán, de quien es prácticamente miembro de nuestra planta docente de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y a quien saludo con mucho gusto y con mucho respeto. ¿Cómo está, estimada maestra? Muy bien, y usted aquí, lista para iniciar con la jornada, con mucho gusto. Pues perfecto, pues ¿qué le parece si iniciamos con una pregunta, la cual es de mucha utilidad sobre todo para la materia civil? Ayer estábamos hablando precisamente de materia mercantil, sin embargo, recordemos que la materia mercantil y civil son materias muy parecidas, pero también muy distantes entre sí por ciertos requisitos, ¿no? Y pregunto en primer lugar, ¿cuáles son los presupuestos procesales para una demanda de carácter civil, estimada maestra? Mire, yo le hice una diapositiva que por alguna razón mi computadora se averió y conseguí una, pero igual si tú me permites enviártela para que se las hagas llegar a los alumnos. Desglosé de manera sencilla lo que es un presupuesto procesal en cuanto a lo que es el derecho civil. De manera, en general, los presupuestos procesales es para efecto de que exista una certeza jurídica para que tenga validez esa acción que ustedes van a intentar, independientemente en materia civil, ¿no? Una acción de alimentos, de divorcio, un juicio de prescripción, un juicio sumario de desahucio. Independientemente de las acciones, vamos a hablar específicamente de lo que son los presupuestos. ¿Qué se necesita para saber lo que es un presupuesto procesal? Es hacia dónde voy a dirigir mi demanda, qué debe de contener esa demanda para que sea admitida, para que sea el juez que la remite, a donde tú la remites, competente. Me permito leer brevemente que es para efecto del presupuesto procesal en cuanto al proceso. Primero hay que ver la competencia del juez, en dónde vamos a presentar esa demanda. El Código de Procedimientos nos dice quién es competente para conocer la demanda. Obviamente, si estamos hablando de un juicio civil, son los jueces civiles. Si es materia familiar, los jueces familiares. Hay que recordar que en Tijuana son 9 especializados en materia civil, 2 en mercantil y 3 en familiar. La segunda es la capacidad procesal a la que yo voy a recurrir. Primero, la edad, si voy a ejercer mi acción de manera personal o a través de un representante legal. Nosotros ya debemos de tener conocimiento. En obligaciones vimos lo que era la representación y la legitimación. Brevemente recuerdo que legitimación es cuando yo ejerzo de manera directa un derecho y la representación es cuando alguien más lo hace a mi nombre. La legitimación de las partes es si a mí me acude ese derecho de manera directa para poder ejercerlo. Por ejemplo, en un juicio de divorcio, ¿cómo voy a promover un divorcio? Pues primeramente debo de estar casado. Eso es a lo que se llama la legitimación como presupuesto procesal. Dentro del procedimiento están los presupuestos procesales en cuanto al objeto de la acción. Aquí vamos a ver si la cosa está juzgada, el juez debe de analizar, ¿verdad? Dentro que vamos a ver más adelante las excepciones, vamos a ver si hay una litispendencia, que significa que ese juicio o esa acción ya está intentada. ¿Qué va a analizar el juez? Los tiempos, si la acción está prescrita, si tienes derecho para efecto de ejercerla. Y por último, si hay una caducidad de la acción, ¿no? Si ya lo presentaste y dejaste de actuar, caduca tu acción.
Y por último, en cuanto los presupuestos que se deben de tomar en cuenta en la sentencia, que es con lo que culmina el procedimiento, pues el juez, ¿qué es lo que va a analizar en su presupuesto procesal? Una vez que ve la acción, la capacidad, la legitimación, la competencia, que la acción no esté prescrita, que no haya caducidad, que no haya litispendencia, que no haya conexidad, entonces el juez va a analizar todos los presupuestos procesales al momento de dictar sentencia, porque hay que recordar, pues que en algunas ocasiones puede haber una omisión por parte de la autoridad, ¿no? Pero eso es básicamente lo que es un presupuesto procesal. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, estimada maestra. Qué bueno que toca ese tema. A propósito, recuerden, estimados jóvenes, todos, que cualquier duda que tengan hacia nuestra ponente, a la licenciada Karina Giselle Pérez Morán, suplicarles que lo hagan al finalizar la charla y a través del chat, por favor. Y brillante exposición, estimada maestra. Eso, desde luego, nos lleva a preguntar una situación muy interesante, porque si bien es cierto, sabemos qué es una demanda, qué son las peticiones en este caso, qué es lo que se pide prácticamente dentro de este documento jurídico, preguntarle en este sentido, ¿cuáles son, o mejor dicho, qué son las acciones y excepciones en materia civil y cuáles son las más importantes que se pueden manejar en esta materia? Sí, gracias. Voy a explicar brevemente el concepto de lo que es una acción civil. Si yo lo pongo como un ejemplo sencillo para que a ustedes les quede más claro, es aquel derecho que tengo yo y que yo puedo ejercer en base a lo contemplado a la ley. Vuelvo a la materia que yo imparto, que se llama obligaciones, el derecho subjetivo y objetivo. El subjetivo es algo personal, algo que yo puedo ejercer, y el objetivo es la norma jurídica. Por ejemplo, el derecho a la educación es algo al que yo tengo derecho, en donde viene contemplado en mi derecho objetivo, específicamente en la Constitución. Si me regreso a la pregunta de qué es una acción, es el poder que tiene un actor, aquí es del lado activo de ejercer un derecho que está sustentado en la ley. Yo no puedo promover una acción que no contemple la ley. ¿Por qué? Porque el juez me la va a desechar, va a decir, sabes, esta no es no la contempla la ley. Sin embargo, podemos en su momento decir, sabes que no ponemos en nuestra demanda la acción de divorcio voluntario, pero ponemos que ya no quiero continuar unida en matrimonio, el juez tiene la obligación de darme el fundamento legal. Y recuerden que es de práctica decir que yo te dé los hechos y el juez me dará el derecho o el fundamento. ¿Para qué es la acción? Para enfrentarte contra tu adversario, que en este caso sería el lado pasivo, el lado demandado del juicio, cuando se pretende fijar una litis en base de que hay una controversia, ¿no? Un ejemplo de una acción, ¿qué acciones tenemos? Tenemos acción de prescripción, tenemos acción de divorcio, pensión alimenticia, nulidad de matrimonio, juicios sucesorios, todo lo que en su código civil, los títulos o apartados que vengan son sus acciones que ustedes pueden desarrollar. ¿Cómo promover una acción? Es en base a su código de procedimientos civiles, que más adelante voy a decir si es por la vía sumaria o por la vía ordinaria. Pero eso es una acción básicamente. ¿En dónde viene el fundamento para la acción? En su artículo primero del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué se necesita para ejercer una acción? Primero, tener un derecho. Me vuelvo al ejemplo de un sumario de desahucio donde tengo un contrato de arrendamiento y no me pagan. Ahí nace mi derecho. Hay una relación contractual y hay un incumplimiento. La segunda es que haya una violación a mi derecho. En este caso sería el incumplimiento del pago. La tercera, perdón, es la capacidad para ejercitar la acción. Vuelvo al punto, ¿quién va a demandar la acción? El agraviado, ya sea el arrendador, el propietario o algún representante de él. Obviamente un interés para efecto de ejercerla. Y por último, puede actuar una persona en mi nombre siempre y cuando tenga un interés jurídico, en este caso que podría ser mi representante. Ese es el fundamento en cuanto a la acción. Y aquí vuelvo a repetir, la acción procede en cualquier juicio, independientemente que no se exprese su nombre, siempre y cuando la ley contemple, el juez va a subsanar esa omisión, va a regular el procedimiento. ¿Sí? Eso, y las acciones reales, recuerden, son lo que es la herencia y la propiedad. Eso es acción. No sé, ¿puedo avanzar?
Y con respecto a lo que es las excepciones, estimada maestra, Miren, la acción, para dejar muy en claro, siempre va a corresponder a la parte actora, al que va a ejercer ese derecho y que quede claro que la excepción es para efecto del demandado. Él va a decir, ¿sabes qué? El actor va a decir en el juicio sumario de desahucio, tú no me pagas la renta y la excepción sería la defensa. No te pago porque no has venido a cobrarme, porque no sé dónde estás, no te encuentro, te niegas a recibir el pago. La excepción, muchachos, trata de destruir la acción, tratan de defenderse, decir, sabes que no te asiste el derecho por esta situación, no te asiste el derecho porque tengo este documento que destruye tu acción, pero también parte de la excepción es destruir el presupuesto procesal. Ya vimos lo que es el presupuesto, capacidad de las partes, la competencia, si hay una litispendencia, si hay una conexidad, si hay caducidad, si hay una prescripción, es lo que se va a atacar con la excepción. Voy a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que el cumplimiento de la obligación, por lo general, si yo tengo un préstamo económico, es de 10 años, pero esa persona en esos 10 años no ejerce su acción, prescribe, ya no hay manera de cobrarla. Vamos a suponer que el cliente viene conmigo y me dice, oye, quiero intentar recuperar este dinero. Vamos a demandar la acción del cobro. Pero cuando me contesta el demandado, su excepción será la prescripción. Eso es lo que quiero que entiendan. Es una destrucción de la acción. Acción al actor, excepción al demandado. Y el fundamento legal es del artículo 35 al 43 del Código de Procedimientos Civiles, que te dice cuáles son las excepciones. Me detengo porque son varias. No sé si puedo continuar, maestro. sí, por supuesto, desde luego que sí, está usted con una explicación excelente, por favor, le suplicamos. Gracias. Bueno, chicos, así como tenemos las acciones en el Código Civil, también las contempla en el fundamento legal que les di, que es importante que tomen nota para que ustedes las puedan ver a detalle, que me imagino que la vieron en civil, en procesal. Las excepciones tienen su fundamento en cuanto o su función, perdón, a defender al demandado para efecto de desacreditar que el actor no tiene derecho a lo que está demandando ante un juzgado. Las excepciones aquí yo las divido en tres para que queden más explicadas de manera detenida, porque el código te marca cuáles son tus excepciones. Están las excepciones de fondo o sustanciales. ¿Qué significa esto? Que son estudiadas hasta el final del procedimiento en cuanto a la capacidad, la prescripción, la caducidad, entre otras y muchas más, ¿no? Pero para que les quede más fácil. En cuanto a la excepción de la forma, voy a regresar para recordarles los elementos de existencia y de validez. Los de existencia, para que exista un acto jurídico, ya sabemos que se ocupa la voluntad de las partes, el objeto y la solemnidad que la teoría la contempla más no el código. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a esa excepción de forma, nosotros sabemos que para que un matrimonio sea válido se necesita contraer ante un registro civil con la forma que exige la ley. Entonces, si yo quiero anular un matrimonio, yo voy a atacar una excepción de forma. ¿Sabes qué? Quiero anular el matrimonio porque no nos casamos en base a los requisitos que establece la ley. Y las excepciones perentorias, aquí lo que dicen es que tratan de destruir la acción, ¿sí? De manera total para efecto de que no quede ningún tipo de antecedente de la acción del actor. Y vienen lo que son las excepciones dilatorias. Si bien es cierto, retrasan el procedimiento, muchos abogados la utilizamos, y debo de decirlo, para efecto nada más de ganar tiempo. ¿Okay? ¿Cuáles son las excepciones dilatorias? Que son las que contempla nuestro Código Civil, que es la de incompetencia, en donde nosotros queremos, es que la demanda que tú promoviste o tu acción la estás promoviendo ante un juez incompetente. Yo no puedo demandar una acción mercantil con un juzgado familiar, pero sí puedo ejercer una acción mercantil en un juzgado de distrito. A eso se refiere lo que es incompetencia y se le llama declinatoria o inhibitoria. Luego viene la excepción por falta de personalidad. Aquí el juez, vamos a suponer, no sé si están familiarizados con un juicio hipotecario en donde por lo general la parte actora es una institución bancaria y el demandado pues es un deudor,
puede ser de Infonavit, de un trabajador, y aquí la falta de personalidad es que el poder con el que la persona física está representando a la institución tenga alguna carencia de forma. Entonces, ahí la personalidad la pueden atacar, va a detener el procedimiento y se va a analizar la personalidad con la que se está actuando. Obviamente, si se acredita que no contiene los elementos de validez ni esenciales, pues se va a tener por desechada esa demanda. Por eso dilata el procedimiento, porque para el procedimiento lo suspende hasta que esa excepción es resuelta. Luego viene la litispendencia, que es cuando esa acción se ha promovido o deriva de otro procedimiento en donde falta que se juzgue o dicten una sentencia. Entonces, no puede haber dos acciones en diferentes tribunales porque al final puede haber sentencias contradictorias. Entonces, aquí es litispendencia, está pendiente de resolver el procedimiento. Y viene lo que es la excepción de cosa juzgada, que yo quiera intentar una acción en donde ya el juez decretó que no acreditó mi acción, ya no tengo derecho a volver a ejercerla. Obviamente mi contraparte sabe de esa situación, a lo mejor porque es la misma contraparte que quise demandar nuevamente, y me contesta con excepción. Si es que juez, este asunto o esta acción ya la intentó, fue cosa juzgada, no lo acreditó y ya no me puede volver a demandar. A eso se refiere lo que es la cosa juzgada. Y viene dos más, que es la excepción de conexidad, cuando tienen que ver dos procedimientos hacia la misma acción, los mismos hechos, las mismas personas, el mismo objeto. El juez va a decir, solamente va a subir un juicio, ¿sí? Uno o el otro. Vamos a suponer que uno está en el juzgado octavo y en el otro en el juzgado tercero. Es la misma acción, un sumario de desahucio, el mismo bien inmueble, y a lo mejor lo presentamos por efecto de criterios de juzgado. Entonces, cuando hay una conexidad, se hace un solo procedimiento. Y por último, la improcedencia de la vía, ¿no? Que tú estés demandando un juicio ordinario, cuando la vía sea la vía sumaria, pues te van a desechar para que vuelvas a plantear tu demanda. Recuerden que el artículo 424 del Código de Procedimientos te dicen cuáles son los juicios sumarios. Si no lo contemplan ahí, entonces sería por la vía ordinaria. Eso es en cuanto a acción y excepción. Muchas gracias, estimada maestra, brillante exposición. Desde luego, agradecer infinitamente a todos sus conocimientos que está compartiendo aquí con los chicos. Y desde luego, esto nos lleva a, ya que estábamos hablando precisamente de acciones y excepciones, preguntarle ante qué autoridad se interpone una demanda, porque recordemos que a veces la materia civil, por ejemplo, o el derecho privado, pues bueno, tiene divisiones como materia familiar, materia mercantil y materia civil, desde luego. Entonces, preguntar para precisar muy bien ese dato, porque en ocasiones en la práctica llegamos a confundir esta situación. Así es. Como les explicaba, voy a ser puntual. Recuerden que nuestro sistema civil, independientemente de que tiene varias ramas, es por escrito. Se presenta a través de una demanda que debe de contener esa demanda, obviamente las partes que intervienen, tanto el actor como el demandado, una breve explicación de los hechos, obviamente tus prestaciones, tu fundamento legal, los puntos petitorios y el protesto lo necesario al juez, que es el artículo 256 y 257, que te dice cómo hacer una demanda. ¿Ante quién se promueve esa demanda? Esa demanda, vuelvo, si es materia civil, todas sus acciones que contempla su código civil es en los juzgados civiles, que son 9 juzgados civiles que se encuentran sobre la vía rápida, a un costado del sindicato de los maestros, otros los ubican a un costado de lo que es recaudación de rentas del Estado, donde sacamos las placas. Si son objetos de comercio, relaciones mercantiles, se pueden promover ante el juzgado mercantil, que únicamente son 2, el juzgado 10º y 11º, y también recuerden que es materia y lo contempla la legislatura federal. Entonces también los juicios mercantiles se pueden promover ante los juzgados de distrito. ¿Por qué los abogados en algunas ocasiones promueven ante los juzgados de distrito? Por la celeridad, porque son más rápidos. No significa que no tengan carga de trabajo, sin embargo, recuerden pues que allá sí van en cuanto a los términos que marca el procedimiento. En materia del Estado,
ese rezago, es muchísimo trabajo, entonces a veces se puede alargar un poco tu procedimiento, que no debería de ser así, pero en la práctica, desafortunadamente, por la carga excesiva, lo es así. Si yo voy a demandar una controversia familiar, un divorcio, una pérdida de patria potestad, una nulidad de un matrimonio, pensión alimenticia, un reconocimiento de paternidad, lo voy a presentar en los juzgados familiares, que únicamente son 3, primero, segundo y tercero. Igual, tanto juzgado civil, familiar y mercantil están en el mismo edificio que pertenece al Tribunal Superior de Justicia del Estado sobre la vía rápida. Y vuelvo a repetir, la demanda se presenta por escrito, ¿okay? Con los rubros que le dije en base al 256 y 257 del Código de Procedimientos Civiles. Muchas gracias, estimada maestra, por su respuesta. Agradecemos infinitamente estos comentarios que está usted realizando, pero preguntarle al respecto. Platicábamos con la parte, o bueno, con el profesor que nos hizo el favor de informarnos algunos aspectos del derecho mercantil, que por lo regular durante la carrera siempre nos piden redactar demandas, ese tipo de situaciones, pero muchas de las ocasiones nos olvidamos de cómo contestar una demanda. Yo quisiera preguntarle, estimada maestra, y desde luego una respuesta aquí para todos nuestros compañeros estudiantes que se encuentran el día de hoy, saber en materia civil cómo contestar una demanda, cómo poner las excepciones en esa demanda. Claro que sí. Mira, es muy importante cuando yo inicié a trabajar en esto y inclusive a estudiar la materia, recuerdo mucho que decía que teníamos que leer. Aquí al momento, lo primero que ustedes deben de hacer es leer de manera detenida la demanda que llega, desde la parte que es su contraparte, revisar su domicilio, que realmente lo hayan emplazado a ustedes de manera legal, la acción, el fundamento legal que realmente le corresponda, de manera detallada leer cada hecho y la acción, qué es lo que necesita, qué es lo que pide el actor. Después de leer la demanda hay que revisar el acuerdo porque en materia, bueno, en cualquier materia del derecho, recordemos que nuestro sistema es escrito, a excepción ahora de los juicios orales, mercantiles y penales, pero en lo que es civil y familiar todo es por escrito. Entonces hay que revisar el auto que admite nuestra demanda, que no haya ningún error. Muy importante el plazo que nos concede para ver cuánto tiempo tengo yo para contestar y ver qué pruebas voy a ofrecer. Ahora, ya que revisamos y leemos la demanda de manera detallada, ¿cómo se contesta? Igual se contesta por escrito, se debe de poner, yo les digo a mis alumnos, se van a meter a Word, literal, en su computadora, y hay que copiar las partes que forman parte del procedimiento, actor demandado, número de expediente, muy importante, que no se deben de equivocar, muchachos, porque un error de esos ponen otro número de expediente un año y pues se te va a declarar la rebeldía porque pues dices, lo presenté, pero pues lo presentas o en otro juzgado o en otro número de expediente, ¿no? Entonces aquí es muy importante tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. El juzgado al que se dirige, número de expediente y partes. Tú vas a contestar todo lo que te pide el actor, tú vas a contestar por regla general. En una demanda primero van las prestaciones. Entonces, en una contestación vas a decir por qué no le asiste derecho a demandar esa prestación. Entonces, se contesta en cuanto a prestación, inciso A, inciso B, inciso C. Tiene que haber un orden. El artículo 266 de su Código de Procedimientos dice lo siguiente: el demandado contestará la manera refiriéndose a las peticiones, o sea, hay un orden, a cada uno de los hechos aducidos, confirmándolos o negándolos. Voy a poner un ejemplo práctico. Yo me desarrollo un poco más en materia familiar, pero lo voy a hacer en materia civil. Un juicio de prescripción. Yo, Karina Pérez, soy la actora. Manifiesto que mi acción es una prescripción negativa porque me posesioné, invadí un predio y pues yo digo que ya tengo los 10 años que la ley exige, que soy en calidad de propietario, de forma pacífica, pública y continua y de mala fe, que son las características de la prescripción. Obviamente en mi prestación que voy a solicitar, pues lo que todo el mundo quiere, que se me declare propietaria del bien inmueble, ¿no? Que se cancele su partida, su antecedente del registro para que
ahora venga una nueva inscripción y el pago de gastos y cosas, algo sencillo. ¿Cómo se contesta esa acción en una demanda? Primero, en cuanto al inciso A, donde dice o donde yo solicito se me declare propietaria, pues obviamente el demanda decir, no le asiste el derecho porque Karina Pérez no tiene la posesión de los 10 años en virtud de que yo adquirí el predio el año pasado y aquí está mi documento que acredita la acción. Donde pide que cancele la partida, igual no le asiste derecho, asintiendo siempre tu excepción y tu defensa. Después de eso vienen los hechos. Hay que decir, hay que leer el hecho. Primero tienes que decir si lo niegas o lo afirmas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una prescripción, yo diría el antecedente de la propiedad, que el bien inmueble se encuentra inscrito a favor del demandado. ¿Qué va a contestar el demandado? Pues que sí es cierto, porque está a nombre de él. Pero en lo demás, pues él va a negar. Cuando sean hechos que al demandado no le consten, lo debe de contestar que ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. No estamos obligados a contestar hechos que no nos corresponden. Hay que tener mucho cuidado al momento de redactar nuestra contestación, inclusive nuestra demanda, porque podemos ser contradictorios. Entonces aquí el que te da la pauta para contestar una demanda es su artículo 266 del Código de Procedimientos, es un orden. Y al final, en la contestación, caso contrario a la acción, a la demanda, que la acción va inmediatamente, al final van las excepciones. ¿Por qué? ¿Cuáles son mis fundamentos para yo destruir la acción de mi actor? Es muy importante aclarar que en lo que es la materia civil, si no contestas la demanda, ¿verdad? Se te tiene por afirmando todos los hechos. Caso contrario, en materia familiar, si yo soy omisa en la contestación, se me tienen negando los hechos. Pero básicamente esos son los puntos que te marca tu contestación de demanda por escrito, importante las partes y el orden que lo marca su código de procedimientos. Perfecto. Muchas gracias, estimada maestra. Preguntarle a continuación, ¿cuáles son las etapas del proceso civil que se sigue para solucionar un conflicto? Gracias. Jóvenes, hay que recordar que nuestro código marca dos tipos de procedimientos esenciales, independientemente de las jurisdicciones voluntarias y las controversias del orden familiar. Existen dos tipos de procedimientos, el juicio sumario y el juicio ordinario civil. Cada uno de ellos tiene una etapa, ¿sí?, que agotar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles te dice cuáles son los juicios que se deben de llevar por la vía sumaria. Si ustedes no ven la acción que intentan, en ese presupuesto se van a ir a la vía ordinaria. La diferencia aparte de uno y otro es el tiempo. Se supone que el juicio sumario es más rápido que el ordinario. Me voy por las etapas del juicio sumario. Una vez que ustedes tienen su demanda, se va a presentar ante una oficialía común, que es la que está en el último piso en los juzgados civiles, porque se asigna el juzgado en base a un sistema y es un sorteo. Entonces, se presenta tu demanda, primera etapa del juicio. Hay que, en nuestra demanda, el juicio sumario es muy importante ofrecer pruebas. En el mismo escrito se ofrecen las pruebas. Cuando se admite la demanda, se admite, ya viene con una fecha de audiencia, el emplazamiento del demandado. Posteriormente, el demandado tiene 5 días únicamente para contestar su demanda y al momento de contestar ya hay una fecha señalada de audiencia, se señala y se celebra la fecha de audiencia, que por lo general es de lunes, bueno, es de lunes a viernes y el horario es de 8:30 a 2 de la tarde. Y la audiencia es de conciliación para efecto de agotar una medida alternativa de conciliación. Si no hay una conciliación, se desahogan las pruebas que se ofrecen en el procedimiento, alegatos, el por qué yo defiendo mi acción o por qué yo defiendo mi excepción, que por lo general se presentan por escrito, o el proyectista de la secretaría ya trae un formato, que así es en la práctica, y sentencia. Esas son las etapas del juicio sumario civil. Caso contrario, en el juicio ordinario presentas tu demanda sin pruebas, únicamente tu acción. Puedes acompañar documentos, sí, pero se abre una etapa probatoria específica en el juicio sumario. Si ya no ofreces pruebas en tu escrito, ya no puedes ofrecer. Te quedas únicamente con la confesional y declaración de parte, que es la que contempla la ley que la puedes ofrecer. Pero el juicio ordinario, presentas tu demanda,
se admite, se ordena el emplazamiento. Después del emplazamiento viene un término probatorio en materia del ordinario. El emplazamiento son 9 días para que contestes la demanda. Ustedes ya sabrán, recuerden que no cuentan sábados y domingos, únicamente de lunes a viernes, siempre y cuando sean días hábiles. Después viene el periodo probatorio, que son 10 días para las partes. Nuevamente, no cuentan sábados y domingos, lunes a viernes, que sea día hábil. Después de la etapa probatoria se pide una solicitud donde se aprueben las pruebas, porque las ofreces, más no se admiten. Pides la admisión, el juez la revisa, que sean conforme a derecho, y señalas una fecha de audiencia para su desahogo. Cuando tú te señalan fecha de audiencia, es igual, conciliación, pruebas y alegatos, se agotan todos en la misma audiencia si es posible. Si quedan pendientes pruebas por desahogar, pues se desahogan en su momento y se dicta sentencia. Entonces, es un poquito más laborioso, el juicio ordinario civil que el sumario civil. Muchas gracias, estimada maestra, de verdad infinitamente agradecidos por todos los comentarios que está usted virtiendo en esta brillante exposición. Pero además de ello, preguntarle, estimada maestra, a propósito de este proceso civil, ¿cómo se ofrecen pruebas? Gracias. Como repito, jóvenes, en el juicio sumario, así al momento de presentar su demanda, que ya sabemos que trae al juez que se dirige, las partes, la acción, todo, a la demanda se le agregan las pruebas. Hay un apartado especial que se llama el capítulo probatorio, en donde yo puedo ofrecer mis pruebas que contempla el artículo 296, que es la prueba confesional. Recordemos que la prueba confesional es exclusiva para la parte actora y la parte demandada, así como la declaración de parte. Podemos ofrecer pruebas testimoniales a 2 personas que les consten los hechos de tu acción o en su momento de la excepción, porque también el que contesta ofrece pruebas. La ley marca 2 testigos por hecho, ¿sí? Tienen que ser testigos distintos y si no, pues son 2 testigos en general. Puedes ofrecer pruebas documentales que pueden ser privadas o pueden ser públicas. Las privadas son las que se celebran entre las partes en virtud del derecho privado y las públicas son las que pueden ser, emanan o entregan los dependencias, como un acta de nacimiento, un acta de defunción, un título o una escritura. Hay otra prueba que también se puede ofrecer, que es el reconocimiento o inspección judicial. Son las pruebas periciales, los informes de autoridad, la instrumental y presuncional. Eso va en la demanda sumario civil desde el momento que presentas la demanda. En el juicio ordinario, como les comenté, una vez que es emplazada la parte demandada, que la parte demandada contesta dentro del término, ofrecemos las pruebas. Se abre una etapa específica para ofrecer, y vuelvo lo mismo, puedes ofrecer confesional, declaración de parte, instrumental. Cuando tú ofreces pruebas documentales, debes de acompañarlas en tu escrito de pruebas. Ahí hay que especificar. Si ofreces pruebas periciales, debes de nombrar los peritos. Por ejemplo, que estamos debatiendo la firma de un contrato de arrendamiento, que digas, ¿sabes qué? No es mi firma. Tú puedes ofrecer una pericial en grafoscopía, debes de señalar al perito que va a hacer esa prueba desde el nombre y su domicilio para que le notifiquen y el perito debe aceptar el cargo. Lo mismo se le da a la parte contraria, que también debe de nombrar un perito, aunque él no lo haya ofrecido, el código lo marca que él tiene el derecho también a defenderse. Es así como, y los informes de autoridad son a través de oficios, el juez los puede extender, nos los entregan en la práctica a nosotros personalmente y nosotros vamos y los entregamos a cada dependencia, ¿no? Independientemente de la información que ustedes deseen, las autoridades las pueden informar sin problema alguno, pero se presentan por escrito en las etapas probatorias y el 296 les dicen todas las pruebas que ustedes pueden ofrecer. Muchas gracias, maestra. Desde luego es muy importante esta situación, porque en muchas ocasiones solamente nos dicen se apertura el periodo de pruebas, pero no nos dicen cómo ofrecer las pruebas en este sentido, y pues muy atinadamente usted nos está informando cómo ofrecer estas pruebas, perdón. Sin embargo, pues recordemos que la admisión de las pruebas es única y exclusivamente facultad del órgano jurisdiccional, pero mi pregunta va enfocada al siguiente criterio. ¿Cómo se desahogan en este caso las pruebas admitidas por el órgano jurisdiccional, estimada maestra? Claro que sí. Lo que es una vez que se admiten, te van a asignar la fecha de audiencia, que les vuelvo a repetir, de lunes a viernes, los juzgados trabajan por lo general de 8:30 a 2 de la tarde.
Lo que son las pruebas confesionales, las pruebas de declaración de parte y testimoniales se van a desahogar o llevar a cabo en el recinto judicial de manera forzosa. A través de que nosotros, en cuanto, por ejemplo, la prueba confesional, el interrogatorio se debe de ofrecer, las pruebas que yo le voy a hacer a mi contraparte, se debe de ofrecer un interrogatorio previo a la audiencia, ¿ok? Ese interrogatorio se le llama pliego de posiciones, que es un interrogatorio común y corriente, por así decirlo, pero la característica de este pliego es que en el día de la audiencia se abre el sobre porque lo exhibimos en un sobre cerrado. El juez los califica, en este caso del secretario de acuerdos, que estén relacionadas las preguntas en base a lo que yo quiero acreditar, los hechos de mi demanda. No puedo preguntar nada que no se haya incluido y el juez las va a calificar. La prueba confesional tiene una característica que las preguntas no deben de ser insidiosas, como revoltosas, con el fin de confundir a la persona que va a desahogar la prueba, actor o demandado, y son hechos propios. La declaración de parte también esa es abierta, tú puedes interrogar siempre y cuando sean hechos propios. Y la testimonial en la práctica también se lleva un interrogatorio, eso sí son preguntas a los testigos de manera directa. Lo que son las pruebas documentales no se desahogan el día de la audiencia, la autoridad te da los oficios para que tú los presentes directamente. Y lo que son las pruebas periciales y los reconocimientos sí también son en el recinto judicial previo. El perito acepta el cargo personalmente en el juzgado, haga su peritaje en casa o en su oficina, lo exhibe de manera escrita al juzgado y luego se presenta a su reconocimiento a firmar el peritaje, ¿no? La prueba instrumental de actuaciones y presuncional se desahogan solitas porque esas pruebas es las que toma el juez en valor para efecto de todo lo que se llevó a cabo en el procedimiento, ¿no? La instrumental, qué tipo de documentos, y la presuncional, pues que realmente todas las pruebas fueron conforme a derecho y a la costumbre. Pero así es como se desahogan en una audiencia de las pruebas confesionales, testimoniales, declaración de parte y las periciales, y todo lo demás es por escrito. Muchísimas gracias por su respuesta, estimada maestra. Y a propósito de que estamos hablando de estas pruebas que son muy importantes, pero sobre todo muy peculiares, hablar de la declaración de partes y la confesional, yo quisiera preguntarle desde su experiencia, desde su experticia, desde luego, ¿cuáles son las pautas para desahogar exitosamente estas pruebas, desde luego la declaración de partes y la confesional? Claro que sí. Muchachos, cuando ustedes quieran, mi experiencia es poca a comparación de los abogados con los que yo he trabajado, pero les he aprendido y el estudio es algo indudable que nos va a apoyar o a abrir nuestro horizonte, pero la práctica es fundamental. Hay que pensar qué quiero acreditar con mi prueba. No vayan a preguntar en un juicio de divorcio al actor que si contrajo matrimonio con Karina Pérez, porque ese tipo de hechos ya están acreditados con documentos públicos, ¿sí? O que en un juicio de pensión alimenticia, que diga el señor Pedro que tiene una hija con Karina. Ese tipo de preguntas ya están acreditadas. ¿Qué quiero lograr con la prueba confesional o declaración de parte? Ese es el éxito de una pregunta, para que tengas una respuesta exitosa en base a tu pliego de posiciones o a tu interrogatorio en la declaración de parte, y lo mismo al testigo. Hay que tener mucho cuidado al momento de preguntar, que no sea insidiosa, que sean hechos propios. Hay que seguir las reglas de la prueba. ¿Cómo pudiera yo darles un ejemplo de cómo trabajo yo? Yo cuando trabajo para hacer un pliego de posiciones o un interrogatorio de testigos, leo mi demanda si soy actor o mi contestación de demanda si soy demandado. Entonces, leo y veo cómo ofrecimos las pruebas. Después digo, ¿qué quiero acreditar o a dónde quiero llegar con mi interrogatorio? Desafortunadamente, en la práctica se da que preparamos a las partes o a los testigos de contesta sí, contesta no, pero miren, cuando ya se sientan, que el abogado ya no está con él para asesorarlo, ahí es donde tú puedes ejercer tus preguntas.
Por ejemplo, si yo quiero acreditar en un juicio sumario de desahucio el incumplimiento de la renta, yo pudiese preguntar que diga el absolvente cuándo fue el último pago que realizó. Entonces ahí él me va a contestar, ah, pues mi último pago fue el 20 de enero. A lo mejor ahí yo lo puedo agarrar en una curva, ¿no? Como del béisbol. A los testigos en un juicio de prescripción, es muy común que le preguntemos, que diga el testigo si sabe y le consta que el actor posee el bien inmueble en carácter de propietario, de forma pacífica, pública, continua o de mala. No, sí, sí, me consta. Es su respuesta común. Ahora, ¿cómo voy a repreguntar a ese testigo? A ver, ¿cómo sabes? ¿Con qué medios te diste cuenta que ejerce actos para ser propietario? ¿Qué documentos has visto? Por ejemplo, hace no mucho en un juicio donde me decían que me habían pagado las rentas, dijo que me habían llevado la renta a tal domicilio y que me la habían pagado en efectivo, ¿no? Entonces, yo en la prueba confesional digo que diga el absolvente el día, por quién, y luego ya me dice, no, pues fui el 20 de enero a tal parte, y luego le vuelvo a preguntar, ¿qué cantidad pagaste? No, pues pagué $1,000, y luego en efectivo yo le pregunté, en qué tipo de billetes era. Entonces ahí lo agarré y se quedó y me dijo que en pesos. Entonces aquí ya es práctica y estrategia, maestro Javier, al momento de poder, y muchachos, desahogar una prueba. ¿Qué voy a preguntar? Necesariamente es qué quiero lograr con esa prueba. Muchísimas gracias, estimada maestra. Pues sin duda alguna nos aclara un poco más este panorama, desde luego, con estas dos pruebas que si bien es cierto, llevan a un mismo objeto, tienen metodologías totalmente distintas, pero a final de cuentas son muy importantes que debamos conocer. Y bueno, preguntarle a propósito de esta situación, ¿cómo se interponen entonces recursos durante y después del proceso civil, estimada maestra, por favor? Claro, miren, sus recursos, perdón, empiezan a partir del 671, si no me equivoco, nada más déjenme confirmar aquí en el código de procedimientos civiles. Ahí te marca todos los recursos que nosotros tenemos para efecto de recurrir a ellos en caso de que exista una violación al procedimiento. Los recursos que la ley contempla es porque no se consideró o no se tomó en cuenta alguna acción, alguna excepción, algún fundamento legal, alguna violación en el procedimiento. Se promueve durante el procedimiento, debe de estar vivo el procedimiento para poder promover un recurso. Tu código de procedimientos te marca los términos que tienes para promover un recurso y el tipo de recurso que vamos a utilizar. El primer recurso, y les voy a decir brevemente cada uno de ellos, los recursos que contempla nuestro Código Civil. Uno es el recurso de revocación, que es el que más utilizamos los abogados, es cuando en un auto el juez haces una petición y es omiso en resolverte en cuanto a esa petición que tú haces, tienes 3 días para poner tu recurso. Es una pequeña demanda, así lo manifiesto yo, en donde tú dices, ¿sabes qué? Ante el mismo juez que está llevando el procedimiento, lo presentas, es un escrito donde van las partes, va dirigido al juez, vamos a suponer que es el juzgado segundo familiar, igual como inicias una demanda, Karina Pérez Morán, mexicana mayor de edad, señalas domicilio, abogado, y en tu premio dices que por medio del presente escrito vengo a demandar recurso de revocación, lo fundamentas, y luego vienen qué es lo que pretendes con ese recurso y los hechos en cuanto te agrava. Le dan una vista a tu contraparte por el mismo término de 3 días y se dicta sentencia en cuanto al recurso que tú estás promoviendo. Después viene el recurso de revisión de oficio, que esto es específicamente para lo que son las nulidades de los matrimonios. Ahí el juez tiene el deber de oficio, es que el juez de manera unilateral ve un error o una falta de elemento en la acción y él recurre a este oficio, que es el artículo 702. Viene el recurso de queja, que es en contra de algún juez que no quiso admitir tu demanda, que está agraviando el procedimiento, que no te quiere escuchar, que hay violaciones
muy obvias dentro del procedimiento y también pues lo promueves ante la autoridad que te está ejerciendo esa violación a tu procedimiento. Viene el recurso de responsabilidad, que lo explico más adelante, y el recurso de apelación. El recurso de apelación se puede promover durante el procedimiento como una vez que se dicta sentencia definitiva. Podemos mover recurso de apelación para efecto de modificar esa sentencia que a lo mejor hay un agravio que ahí el juez está haciendo en mi contra, ¿no? No tanto en tu contra, sino en tu acción o en tu excepción. Y también se puede promover el recurso de apelación, que son los que más se utilizan en la práctica, de revocación y apelación, cuando hay sentencias interlocutorias dentro de un procedimiento civil. Muchísimas gracias, maestra. Interesante explicación. Y bueno, ya para concluir con esta fase de preguntas, quisiera preguntarle, ¿cuándo podemos iniciar un juicio de amparo derivado de un proceso civil? Claro. Recuerden que nuestro código de procedimientos a partir del 671 nos da todos los recursos que podemos promover en caso de que exista una violación a nuestros derechos o a nuestro procedimiento. Tenemos el recurso, el principio de definitividad, debemos de agotar primero nuestros recursos y una vez intentados, si la autoridad sigue sin entrar al estudio de fondo de nuestra acción o nuestra excepción o sigue agraviando algún derecho, es cuando podemos promover el amparo. El amparo, recuerden que se presentan 15 días al momento de la violación del proceso o de la aplicación indebida de la ley, cuando se puede promover. El amparo lo podemos presentar durante el procedimiento. También es muy común en la práctica que se dan los emplazamientos ficticios. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy demandado y está el procedimiento, puedo solicitar un amparo de la autoridad federal para efecto de que se regularice todo el procedimiento en virtud de que no fui oído y vencido durante la secuela del proceso. Pero primero agotamos nuestros recursos y posteriormente nuestro demanda de amparo, y ya sabemos que al momento en que te es de manera indebida aplicada un derecho, es cuando tenemos los 15 días para promover nuestro amparo. Perfecto, muchísimas gracias, estimada maestra. A continuación, si le parece a usted bien, informaría a todos los presentes que si alguien tiene alguna duda que hacerle o alguna pregunta que hacerle a la maestra Karina Giselle Pérez Morán, sean tan gentiles de hacerlo por el chat de la plataforma, por favor, para poder vinculárselo a la maestra y tener una mejor interacción con todos ustedes. Estamos esperando. Espero haya quedado todo muy claro. Quedó bastante muy claro, la verdad. Bueno, yo realmente tiene ya mucho tiempo que egresé también de la licenciatura, pero con esta charla pues ha venido a refrescar un poco los conocimientos que previamente ya habíamos adquirido y que a final de cuentas le agradecemos infinitamente esta disposición que usted tuvo bien de compartirnos sus conocimientos con los compañeros estudiantes. Sí, claro. Todo es un placer siempre tratar de aclarar. Y ahí lo tenemos, los conocimientos, solamente es refrescarlos y la práctica, ¿no? Perfecto, pues me parece que no hay ninguna duda, me están comentando que está todo muy claro, eh, así que pues no me queda más que agradecer a la maestra, a ver, me parece No hay una que hay duda. una duda. Sí. Comenta María Sánchez, conforme a lo que acaba de mencionar respecto a presentar un juicio de amparo, me imagino que ha de ser por el término, o sí, el término me parece que ha de querer saber algo así como de los 15 días que informa la ley de amparo, por ejemplo. Voy a, en específico, ¿no? Vamos a suponer que promuevo un juicio de custodia, y al momento, parte de mi prestación es que me declaren la custodia provisional de mi hijo, y al momento que el juez admite la demanda, es omiso en acordar de conformidad a esa prestación, promuevo mi recurso de revocación en cuanto al auto, porque me ha pasado que cuando la custodia la tiene el papá,
me piden la restitución inmediata a la madre. Entonces, ahí es cuando yo promuevo mi recurso de revocación, manifiesto mi inconformidad y le vuelvo a decir, pues, ¿sabes qué, juez? Mi hija la tengo en custodia desde hace 2 meses, la madre abandonó el hogar, me es imposible restituírsela. Si el juez vuelve a ser omiso en cuanto a eso, le da 3 días a mi contraria, vamos a suponer que saca una sentencia interlocutoria, puedo promover mi apelación y si mi apelación vuelve a insistir en que restituya, a partir de que se me notifica mi sentencia, me corre el término para los 15 días para promover mi amparo. Ahí es donde entra. Y el amparo se va ante al juzgado de distrito de aquí de Tijuana, Baja California. Es muy distinto de las sentencias definitivas. Cuando yo presento mi apelación, vamos a suponer que la pierdo, mi amparo se va directamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado. No lo ven los juzgados de distrito, sino los magistrados. Perfecto. Muchísimas gracias, estimada maestra. Pues yo creo que vamos a, ya al ver que no hay alguna otra duda, quisiera agradecerle nuevamente y a nombre de la directora de nuestra facultad, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, por su disponibilidad y sobre todo por compartir su experiencia con nosotros en temas muy prácticos del derecho civil. Y pues no me queda más que desearle de verdad que pasen todos ustedes una excelente tarde y agradecer infinitamente nuevamente a la maestra Karina Giselle Pérez Morán por su excelente charla que tuvo con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, saludos a todos y mucho éxito. Gracias, maestro, y saludos. Hasta luego a todos, nos estamos saludando. Muchísimas gracias a usted. Nos estamos saludando. Claro que sí, tengo problemitas ahí con la conexión. No sé si se escucha. Me parece que sí, todo bien, así Sí. que estén muy bien. Saludos a todos, excelente Hasta luego. tarde. Bye bye.